Cuando Jiva, el alma encarcelada en el cuerpo, entiende que es el infinito Atman, y es entonces cuando el hombre comprende que es Dios. Para entender bien el Vedanta y el Bhagavad Gita es importante distinguir entre Jiva y Atman. Jiva existe además en el hinduismo y también en el jainismo. Podríamos imaginar que Jiva es algo así como el alma, el Atman, encarnada en la cárcel del cuerpo. Una prisionera encarcelada por su culpa, la ignorancia. Jiva está condicionada por la inexorable ley del karma de causa y efecto. Por tanto, está sometida al tiempo, espacio y causalidad, o al reino de Maya de nombres y formas. Para Gandhi, decía, Prakriti en lenguaje común es Maya, ilusión. Purusha es Jiva. Jiva, actuando de acuerdo con su naturaleza, experimenta el fruto de las acciones que surgen de las tres gunas. Jiva nace, muere y renace, es decir, está sometida al samsara. La ignorancia, avidya, es su verdadera naturaleza y el motivo por el cual está encarcelada en este cuerpo. Jiva no busca la felicidad en el interior, sino en el exterior, y por ello sufre. Imagínate las olas del mar, en donde se refleja el sol, el precioso sol. Un ignorante podría pensar que es el sol quien se está moviendo respecto a las olas, pero y no son las olas las que en realidad se están moviendo. Al sol le da igual que llueva o haga viento, frío o calor. Es imperturbable respecto al mar. Este reflejo del sol en el mar es como Jiva. Pero tras Jiva está en su infinita fuente de luz, que es Atman, nuestra alma inmortal. Al igual que tras el reflejo del agua está el inmenso y maravilloso sol. Jiva es la conciencia individualizada que se identifica con el cuerpo, la mente, las emociones o el ego. En el verso 7 del Bhagavad Gita leemos: en realidad, una parte de mí mismo, está hablando el Señor, ha sido el Jiva eterno en este mundo de la vida y atrae a la mente y a los 5 sentidos desde su lugar en Prakriti, de la naturaleza. Jiva es el yo psicológico que dice: yo soy hombre, yo soy mujer, yo tengo éxito, yo sufro, yo deseo, yo amo. Pero Atman es la conciencia pura, la felicidad, la luz y el conocimiento absoluto. Atman es como un testigo silencioso que observa cuerpo, mente, egoísmo y todo lo demás sometido a nombres y formas. Es similar pero muy diferente al concepto del observador de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, en donde el observador observa lo externo, espacio, tiempo, velocidad, pero no observa también lo interno. Atman es eterno, inmutable, sin nacimiento ni muerte, y así nos lo explica el Gita, cuando dice: así como un hombre se despoja de sus gastadas ropas y se pone unas nuevas, así también el alma encarnada desecha sus agotados cuerpos y toma otros nuevos. Atman ni desea, ni tiene miedo, ni frío, ni calor. Las modificaciones mentales como la alegría o la tristeza tampoco le afectan, ni tampoco la ley de karma de causa y efecto. Y en el capítulo 2, Krishna nos lo explica muy bien. Dice: Atman es incognoscible por los sentidos, inconcebible por la mente. Sabiendo esto, no debes afligirte por tu cuerpo. Y más tarde le dirá: levántate y lucha. Si Atman es inmutable y no está sometido al tiempo, espacio y causalidad o nombre y forma, solo puede ser infinita. Y al ser Dios infinito, deducimos que Atman no es otro que Dios. El ser humano es Dios. Y así también entendemos otro de los mensajes claves del Bhagavad Gita, que Dios reside en el corazón de todos los hombres. Hay un verso precioso que os lo leeré, que es del capítulo 10, el verso 11, dice: solamente por mi compasión hacia ellos, yo, residiendo en sus corazones, disipo la oscuridad nacida de la ignorancia con la brillante luz del conocimiento. Por lo tanto, Jiva, iluminada por Atman, es Shiva, es Brahman, es Paramatman, es la gran alma, es Brahman, es Dios, es Satchitananda, es la inteligencia superior, o como quieras llamarle. Según el Vedanta, Jiva no es distinto de Atman, solo lo parece debido a su ignorancia, al no haber realizado el conocimiento, el Atman Jnana. En palabras de Swami Vivekananda, os leo:
dualistas, monista calificado, monista, shaivista, shakta, incluso el budista y el jainista, sea cuales sean las sectas que hayan surgido en la India, todas están de acuerdo en este aspecto del poder infinito que está latente en ese Jiva Atman, en el alma individualizada. Desde la hormiga hasta el hombre perfecto, hay el mismo Atman en todos, siendo la diferencia solo en su manifestación. Es como si Jiva fuese el Atman reflejado en el espejo de la mente. Cuando el espejo, la mente, está turbio debido al deseo, al miedo o a la ignorancia, el reflejo parece separado. Cuando el espejo se limpia a través del conocimiento, la meditación, la devoción o el desapego, Jiva reconoce que siempre fue el siempre libre y bendito Atman. Sri Ramakrishna Paramahansa llevó el Karma Yoga, el camino de la acción desinteresada, a una nueva dimensión cuando nos explicó: sirve a Jiva como a Shiva, es decir, sirve al hombre, al ser humano, como a Dios. Perdón, cuando Jiva ya no se identifica con nombres y formas o espacio, tiempo y causalidad, es decir, con lo limitado, ha eliminado su ignorancia con la espada del conocimiento, tal y como leemos en el Gita. Entonces sabe que su verdadera naturaleza es Atman, y así es cuando alcanza el moksha, la liberación, y ese ser liberado es un Jiva Mukta. Hay que señalar una importante diferencia con la filosofía de Patanjali, basada en la existencia de muchos purushas o almas individuales, mientras que el Vedanta dice que eso es imposible. Solo puede haber un purusha, el Purushottama, hay un capítulo del Gita, o el Purusha Supremo, que toma diferentes formas como jivas individuales. Al igual que cuando despertamos de un sueño, el hombre, el jiva, entiende que es Dios y que jamás estuvo separado de él. Nunca dejó ni dejará de ser divino. Y este es uno de los grandes mantras del Gita: tú eres Dios. Muchas gracias, soy Pedro Noray, experto y traductor del Bhagavad Gita. Si te ha gustado este vídeo, pues compártelo con quien quieras, suscríbete o comenta. Muchísimas gracias.